Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Importancia del refuerzo pedagógico. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde: José Flores, viceministro de Educación; Miriam Chacón, asesora pedagógica de ECOS y Fundación Escalesia en el Programa de Educación para la Sostenibilidad de Galápagos; Mayra Flores, rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Estela Maris y líder pedagógica de Isabela en la Zona Educativa 5 Galápagos. A nuestros estudiantes, madres y padres de familia, gracias por su presencia. Escuchemos al viceministro de Educación, José Flores. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes con toda la comunidad educativa. Desde el Ministerio de Educación promovemos la interacción constante con nuestra comunidad, con docentes, con directivos, con familias, con estudiantes, para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, en nuestro querido Ecuador. Les damos la bienvenida a nuestros webinares de diálogos ciudadanos para fortalecer la educación. En esta sesión exploraremos la importancia del refuerzo pedagógico. Este radica en su potencial para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, para mejorar el rendimiento académico, para contribuir a una educación más equitativa, una educación más inclusiva y de calidad, a través de planes, programas, proyectos y otras intervenciones en territorio que posibiliten la mejora continua del proceso de enseñanza y por lo tanto de aprendizaje. A nivel de aula o de los diversos entornos educativos, el refuerzo pedagógico fortalece el aprendizaje del estudiantado al enmarcarse en un proceso formativo, mejora la motivación pues responde a las necesidades específicas, lo cual se traduce en una mayor participación y mejora del logro de aprendizajes, promueve la inclusión y la atención a la diversidad, al permitir adaptar el proceso a los distintos ritmos de aprendizaje y de los diversos contextos específicos. Luego del nivel de aula o de diversos entornos educativos, tenemos a nivel de las instituciones educativas. El refuerzo pedagógico aporta a la mejora, al rendimiento académico en general, al propiciar la retroalimentación permanente para evitar rezagos o brechas educativas. Optimiza el uso de los resultados educativos enfocando el apoyo en estudiantes que más lo requieren. Fomenta una cultura de apoyo, una cultura de colaboración entre docentes, representantes legales, familias, estudiantes, autorrepresentados, entre otros actores educativos, como las fundaciones y sus proyectos, creando un entorno positivo y proactivo que favorece el aprendizaje. Y bueno, el tercer nivel, a nivel de sistema educativo, el refuerzo pedagógico es una herramienta valiosa que al aplicarse de manera adecuada, de manera sistemática, permite reducir brechas educativas, promover la equidad y la inclusión educativa, fortalecer la calidad de la educación, es decir, que puede generar un impacto positivo y significativo en el aprendizaje del estudiantado, el rendimiento académico de las instituciones educativas y la calidad de la educación en general. Y por su importancia, hoy nuestras invitadas que nos acompañan desde Galápagos abordarán el refuerzo pedagógico desde su experiencia y resultados para que conozcamos de primera mano cómo funciona esta práctica. Acompáñennos en un nuevo encuentro semanal. Recuerden que este espacio de los diálogos ciudadanos pedagógicos es un espacio abierto, dinámico para el intercambio de ideas, de experiencias en el ámbito educativo. Esperamos contar con su participación, con preguntas, para fortalecer estos diálogos, para trabajar juntos por el desarrollo de una educación de calidad. Su compromiso es clave para impulsar cambios significativos y duraderos, sostenibles en nuestro sistema educativo. Y recordemos que a nivel país, los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos dan cuenta que en algunas áreas curriculares, por ejemplo, en matemática o lengua y literatura, los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares nacionales. Tenemos 7 de cada 10 estudiantes que no logran tener un aprendizaje efectivo. Y en este sentido, uno de los mecanismos para revertir esta situación y que nosotros nos tomamos muy en serio con el dato en mano es el refuerzo pedagógico, y básicamente este espacio intenta contribuir a esa iniciativa de acelerar, de mejorar los aprendizajes en nuestro país. Muchísimas gracias y que este espacio sea un espacio de mucho aprendizaje, de mucho diálogo. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras.
En este momento, iniciamos el bloque de exposiciones e informamos a la comunidad educativa que al finalizar las mismas, contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes al tema en el muro de comentarios de la transmisión. Damos la bienvenida a nuestras panelistas, Miriam Chacón, asesora pedagógica de ECOS y Fundación Escalesia en el Programa de Educación para la Sostenibilidad de Galápagos. Y Mayra Flores, rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Estela Maris y líder pedagógica de Isabela en la Zona Educativa 5 Galápagos. Nuestras invitadas abordarán desde su perspectiva la importancia del refuerzo pedagógico. Iniciamos con la intervención de Miriam Chacón. Adelante, Miriam, te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Miriam. Gracias Gaby. Buenas tardes con todos, señor viceministro, autoridades y docentes presentes. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de participar con algunos aportes sobre este tema. Dejaste de compartir tu pantalla, Miriam. Sí, voy a... ¿Me confirman si se está compartiendo ahora sí? Sí, estamos viendo tu pantalla. La presentación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Como lo mencionó el señor viceministro, obviamente tenemos un diagnóstico de la situación actual en la educación en nuestro país, información que ha sido publicada por diferentes medios. Hay una significativa deserción escolar y los bajos rendimientos académicos que surgen de los resultados de las pruebas nacionales. Más allá de poner números en esta presentación, yo quisiera comenzar con algunas reflexiones a partir de ciertas preguntas. La primera sería si como docentes o como instituciones estamos realmente los involucrados, que somos en este caso los docentes y el sistema administrativo escolar, que es la óptica que voy a asumir en esta presentación, si estamos respondiendo a este diagnóstico desde nuestra función con el refuerzo pedagógico que estamos implementando. O quisiera también preguntarme, ¿estamos poniendo un gran esfuerzo en reforzar en nuestros estudiantes los contenidos? Y tal vez estamos dejando de lado el desarrollo de las habilidades y el fortalecimiento de sus habilidades blandas. También quisiera saber si el espacio del aula y la institución que les brindamos es un espacio seguro, respetuoso, emocionalmente estable, en el que nuestro estudiante se siente acogido y motivado por aprender. También puedo preguntar si los estudiantes que tenemos como docentes con nuestra orientación han desarrollado habilidades metacognitivas sobre cuánto y cómo aprenden, lo que les permite alcanzar en algún momento autonomía intelectual. O quisiera saber cuando uno de mis estudiantes pierde años, estoy seguro de que utilicé todas las estrategias posibles para apoyarlo. Además, institucionalmente se hizo el seguimiento respectivo que permitió sumar esfuerzos para ayudarlo. Seguramente muchas de estas respuestas son afirmativas. Ustedes siempre hacen muchos esfuerzos posibles. Pero veamos un poco más, profundicemos un poco más sobre este tema. He traído algunas definiciones que no las quiero mencionar, no las quiero leer en detalle, sino es el afán de repetir conceptos, sino más bien de encontrar algunas similitudes que son importantes de considerar. En estos conceptos se habla, por ejemplo, de que el refuerzo educativo es una medida educativa que la diseña el docente, es decir, el docente es responsable, que va a servir para apoyar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se convierte en un apoyo para él, para nuestro estudiante, para nuestra razón de ser en el aula. También se menciona que está orientado a los intereses de ellos. El refuerzo que se hace debe estar orientado a sus intereses específicos y de ese nuevo grupo pequeño que se genera. Algunos de los conceptos que he traído también menciona la importancia de la metodología y el conocimiento de los docentes sobre el tema pedagógico y de sus habilidades en el aula. Es decir, si todo esto es así, si se toma en cuenta que debemos orientar este refuerzo hacia el estudiante
y contamos con la metodología y con los esfuerzos pedagógicos que hace el docente, ¿a qué podemos apelar? Pues la respuesta es a la institución y a la formación docente, porque es esto lo que le va a permitir al docente reconocer las mejores estrategias que él puede utilizar para acompañar a sus estudiantes. En nuestro caso, dentro del proyecto de Galápagos, iniciamos formando a los docentes desde el año 2016 en las mejores prácticas de aula. Y luego, ya desde el 2021 aproximadamente, los líderes pedagógicos que formamos y directivos están inmersos en el proceso de la implementación de la contextualización curricular, involucrándose de esta forma en la calidad educativa de la institución. Actualmente trabajamos con los líderes pedagógicos para que ellos apoyen a sus compañeros docentes en sus planificaciones de aprendizaje basado en proyectos. Además, en los institutos o momentos de capacitación intensivos que realizamos, se dan los espacios para seguir modelando estrategias que permitan llegar a los estudiantes con mayor eficiencia. He traído algunas imágenes donde podemos observar algún proceso de formación en el que los profesores experimentaron una práctica, en este caso sobre el recorrido que hacen las tortugas gigantes en Santa Cruz. Se analiza aquí el tipo de semillas que tienen en sus heces y se puede determinar lo que consumen las tortugas, lo que van a dispersar a través de estas semillas cuando van caminando a través de la isla, cómo va a incidir este tipo de alimentación en las tortugas, etcétera. En algunos casos, estas semillas que se recogen son de especies invasoras que no deberían estar en el recorrido de las tortugas. Entonces, a través de esta práctica se hace notar la importancia de cómo como ciudadanos debemos preocuparnos de lo que consumimos, porque esa semilla llegó ahí porque alguien la trajo y la puso en el camino. La basura que generamos, preocuparnos del consumo que tienen las tortugas y que ese consumo puede alterar su condición. He traído este ejemplo porque este tipo de actividades son las que motivan también al docente. En la última actividad de este tipo que participaron los docentes en octubre de 2023, al preguntarles si fue una experiencia enriquecedora que mejoró su conocimiento sobre el tema, pueden ustedes observar que más del 80% responde que sí mejoró sus conocimientos y realmente es una experiencia que para ellos detona muchos aprendizajes. Observando este tipo de enseñanza, este tipo de procesos de enseñanza, se hace evidente que es necesario pasar por una experiencia auténtica que nos permita hacer lo mismo que hacen los científicos, por ejemplo, en el caso que vimos recientemente, pero también que nos permita reflexionar sobre nuestras acciones. Pero ¿cuándo un estudiante requiere un refuerzo académico? Creo que la respuesta es muy obvia, cuando está teniendo resultados menores a los esperados por el docente. Por esta razón traje a esta presentación una imagen icónica del tenis. Quienes lo seguimos sabemos que Nadal y Federer han sido siempre estos dos gigantes, tuvieron una gran rivalidad. Sin embargo, algunas veces se unieron por nobles causas y compitieron del mismo lado para recaudar fondos. En esta escena, este es un momento en el que compitieron juntos. Y en esta escena se observa a Nadal sentado al terminar un set en el que iba perdiendo un partido. El entrenador que está hacia la izquierda no lo abordó, le dio paso a Federer, que llegó a decirle a Nadal en qué estaba fallando y a proponerle estrategias para mejorar y lograr ganar el partido. Es interesante observar la actitud del entrenador, que se convierte en un espectador. No está cruzado de brazos, está usando una estrategia, le está cediendo al par de Nadal la oportunidad de retroalimentar su desempeño. En la imagen de la derecha, Federer se retira, no sin antes ponerle la mano en el hombro a Nadal y dándole confianza. Le dice: tú puedes. Considero realmente que esto se parece mucho al rol que el docente debe tener en un refuerzo pedagógico. Debe buscar la mejor forma de retroalimentar a su estudiante, consiguiéndole estrategias alternativas, dándole confianza y permitirle luego hacer su mejor partido. Entre las razones para que un estudiante llegue a necesitar el refuerzo pedagógico, obviamente están las dificultades para comprender un contenido específico que a todos en algún momento hemos tenido. La falta de práctica de algún tema que se dejó de lado y que toca revisarlo nuevamente. También existen los problemas de concentración, que en oportunidades esta concentración se ve afectada por diferentes razones físicas, emocionales o psicológicas. También es importante mencionar las estrategias metodológicas que el docente seleccionó, porque no siempre permiten llegar al estudiante. El docente deberá buscar otras alternativas
nunca repetir lo mismo que hizo la primera vez para el estudiante, porque obviamente eso no dio resultados con ese estudiante. Y algo muy importante que quiero mencionar acá, en lo que no siempre se piensa, y es que los estudiantes deben desarrollar metacognición sobre su propio aprendizaje. Hay que impulsarlos a conocer cómo aprenden mejor, qué estrategias funcionan mejor con ellos, para que puedan utilizar ese conocimiento de cómo aprenden en mejorar sus propios procesos de aprendizaje. En cuanto al tipo de actividades que se han modelado en la capacitación que nosotros manejamos desde Galápagos y que luego los docentes y líderes pedagógicos ponen en práctica con sus estudiantes, está el trabajo siempre en grupos pequeños que permite profundizar en conocimientos, pero también enriquecerse con los saberes de los demás, donde el equipo asume responsabilidades de las metas de aprendizaje propuestas. También está el uso de recursos digitales que están relacionados principalmente con la evaluación de sus saberes, o los talleres específicos sobre temas que deben superar los estudiantes, pero muy prácticos y participativos, adaptados a las necesidades particulares de ellos. El refuerzo por pares, como el que vimos hace poco en la imagen de Federer y Nadal. ¿Quién mejor que conoce las dificultades por las que pasan en el aprendizaje de los estudiantes que justamente su par? Actividades lúdicas y creativas, además, que alejan al estudiante del aburrimiento y lo conectan con espacios de motivación por el aprendizaje. También usamos sesiones de 1 a 1 con los docentes o tutores para retroalimentar de forma individualizada tareas o ejercicios. Y sobre todo, el refuerzo emocional y motivacional que se desprende de fortalecer la confianza, la autoestima y la actitud hacia el aprendizaje, celebrando los logros alcanzados y los esfuerzos. Pero también yo creo que la estrategia reina de nuestro currículo contextualizado es lo que llamamos las experiencias vivenciales de aprendizajes o EVA. No creo que existan mejores momentos de retroalimentación para el estudiante, porque como vemos en las fotos, donde se observa una actividad que traje en la que los estudiantes del Colegio Estela Maris, y luego la mencionará seguramente Mayra, participan demostrando a la comunidad la importancia del uso de energías sostenibles que no incrementan el CO2 en la atmósfera y al mismo tiempo fortalecen la salud y permiten la sostenibilidad de los recursos de nuestro planeta. Esta actividad fue para el proyecto sobre movilidad y transporte sostenible. Obviamente, está enfocada en el aprender haciendo y experimentando situaciones de la vida real, porque permiten que el docente, esta actividad permite que genere espacios que hacen posible la vivencia. El docente le da al estudiante la experiencia directa de lo que se quiere que aprenda y a la vez le va incorporando momentos de reflexión para que esa vivencia se convierta en experiencia. Este tipo de actividades además conecta al estudiante con lo emocional porque está vinculado directamente con los sentidos. Además, estrecha la relación docente-estudiante. El estudiante fortalece su autoestima porque siente y hace cosas que están convirtiéndolo en una mejor versión de sí mismo. El entorno y la comunidad, padres de familia y expertos se involucran, lo que provoca una convivencia armónica dentro del grupo. Como nos muestra el gran Frato en esta lámina de la izquierda, la actividad pedagógica debe salir del aula formal, no puede quedarse condenada al papel o al pizarrón. Debe utilizar como recurso didáctico el entorno, permitirle mostrar al docente con recursos concretos la realidad de los estudiantes. Si vamos a hablar de insectos, hay muchos en el ambiente. Si vamos a conversar sobre los árboles, busquemos alrededor. Definitivamente hay muchos retos en esta situación para el docente, porque primero lo conecta al rendimiento académico y al enriquecimiento experiencial de sus estudiantes, pero además lo obliga a monitorear y evaluar cómo están los aprendizajes para comprobar avances. Definitivamente, los docentes son los que diseñan la propuesta de recuperación y el profesor se convierte en un experto en pedagogía que conoce su profesión y por lo tanto la mejor forma de llegar a sus estudiantes. Y finalmente, un docente que aplica un buen refuerzo no está demostrando debilidad al volver a intentar con sus estudiantes una y otra vez un proceso de enseñanza. Al contrario, está demostrando una gran fortaleza profesional y emocional porque está siendo empático con su estudiante, reflexivo sobre su práctica docente, responsable con el presente y futuro de sus alumnos. Conoce profundamente la pedagogía y la didáctica porque encuentra muchas formas de abordar un conocimiento.
es capaz de mejorarse cada día a sí mismo para lograr llegar de mejor forma, obteniendo los mejores resultados en sus estudiantes. En otras palabras, un docente y un sistema educativo que logran virar el partido, como el de Nadal, que pasan de estar perdiéndolo a ganarlo, son los docentes que más valoramos. Y es importante, no es fácil lograrlo, sabemos que no es fácil hacer estos abordajes, pero si no lo intentamos, tenemos mucho que perder como sociedad. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu valiosa información. Y ahora vamos a escuchar a Mayra Flores, rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Estela Maris. Adelante, Mayra, la escuchamos. Muy buenas tardes, viceministro Miriam y todos quienes nos acompañan. Bueno, creo que ya estoy compartiendo pantallas y muchas gracias. Voy a hacer la parte un poco operativa del trabajo que realizamos, partiendo de lo que establece la misma Ley de Educación en cuanto al refuerzo académico, sabiendo que es un conjunto de actividades y de estrategias que se diseñan dentro del proceso educativo para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Aquellos estudiantes que a medida que vamos avanzando van presentando dificultades. Estas actividades, como bien dice la ley, se pueden realizar de diferentes maneras. He presentado lo que se trabaja un poco en territorio porque la planificación para los docentes tiene que ser justamente eso, el buscar alternativas de actividades que permitan vincular a los estudiantes en el espacio de aula, aprovechando todos los recursos que tenemos dentro de las instituciones educativas. Pero también quiero demostrar que dentro del proceso de aprendizaje, el refuerzo no es otra cosa más que un complemento del proceso que nosotros realizamos normalmente. Creo que con lo que dijo ya Miriam, debemos destacar que la capacitación y la formación docente en el proceso educativo es muy importante, puesto que somos nosotros los docentes quienes vamos a implementar directamente en el aula las estrategias, los recursos y las actividades en la planificación que tenemos y que llevamos un día a día. Pero esta capacitación tiene que verse reflejada justamente en esto, en las posibilidades que tenemos para trabajar en el aula. Los docentes capacitados no estamos solamente motivados, sino que también estamos comprometidos con que todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica. Creo que es la mejor manera de aprender y la mejor manera de enseñar, vincular la teoría con la práctica. Cómo los docentes nos divertimos cuando aprendemos en nuestra realidad y en nuestro entorno, y cómo esos aprendizajes los podemos llevar y los podemos plasmar nosotros hacia nuestros estudiantes. La meta del refuerzo debe ser justamente eso, poder atender a todos los estudiantes, tomando en cuenta las necesidades particulares para no provocar esas brechas educativas de las que tanto hablamos. El estudiante debe ser el protagonista para que encuentre el significado a lo que aprende. El estudiante debe ser aquel ser que identifica cuál es su necesidad y cuál es su interés. La aplicación de estrategias en este esfuerzo pedagógico surge de las necesidades propias de cada uno de los estudiantes y de cada una de las instituciones. Eso nos hace comprender que no tenemos una receta estándar que la podemos aplicar en cualquier lado y al mismo tiempo. Eso nos hace tener un compromiso a los docentes, que debemos analizar cada uno de nuestros grupos, a cada uno de nuestros estudiantes, porque ni siquiera del un año al otro son los mismos. En las fotografías que les estoy presentando, estamos haciendo una recopilación de actividades que los estudiantes lo hacen dentro del aula, pero que no lo hacen en un pupitre y en una silla, que lo hacen en espacios que están diseñados para que ellos puedan vincular esa teoría con la práctica, para que ellos logren comprender el por qué es importante el aprendizaje que lo están haciendo. Y solamente al vincular esta teoría y esta práctica y al comprender que lo que están aprendiendo tiene significado,
creo que vamos a lograr el objetivo que nos estamos persiguiendo. El refuerzo académico se tiene que trabajar diariamente, no es un proceso que está separado o aislado, o que debemos de esperar tener los primeros resultados para empezar y decir tengo que planificar algo para mejorar este rendimiento. Al contrario, como institución hemos considerado que este refuerzo tiene que ser parte de este proceso diario de la retroalimentación que la vamos haciendo clase a clase. Hablamos mucho de la importancia de poner al estudiante en el contexto de la realidad, en el contexto de su propio entorno. Galápagos se adelantó un poco en el proceso de capacitación con nosotros los docentes. Como ya lo indicó Miriam, para el 2016 nosotros estábamos buscando una capacitación en la que podamos implementar estrategias activas, en la que de alguna manera motivemos a nuestros estudiantes a querer aprender. Con la pandemia se vinieron muchos cambios, pero uno de los cambios significativos para Galápagos fue la contextualización, que fue apoyada justamente por Ecos y Escalesia, y en donde se puso de alguna manera un puntito que marcó la diferencia, y fue la utilización de los DEVAS, en donde nuestros estudiantes por primera vez pudieron salir de las aulas, pudieron salir a los espacios abiertos y en donde pudieron comprender lo que muchas veces en la clase se decía. No es necesario que el estudiante se quede en el aula para aprender a leer y escribir. Es importante que el estudiante primero entienda para qué es importante aprender a leer y escribir. Y eso es lo que hicimos nosotros, sacando a los chicos de las aulas y llevándoles a espacios abiertos en donde ellos puedan comprender y puedan reflexionar sobre el proceso de aprendizaje que ellos tienen. Las estrategias que podemos marcarnos como docentes que somos, no lo hacemos solamente al final, y eso debemos tenerlo claro. Son estrategias, son actividades que las vamos aplicando desde el inicio de nuestra clase. Y por tanto, el proceso de refuerzo tiene que ser también durante toda la clase. No podemos pensar que después de un periodo de evaluación recién tenemos que empezar a buscar las estrategias para ir acompañando al estudiante que tiene dificultades. Cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos en pares, esas dificultades se van solucionando. Cuando hacemos este tipo de actividades, de salidas de campo, de presentación de videos, de investigaciones, de debates, ese tipo de actividades van reforzando también los aprendizajes. Eso quiere decir que al final de cada uno de los procesos o de las etapas, nosotros ya tenemos una parte caminada, una parte que ya la hemos ido trabajando en base a cada uno de los procesos. Es muy importante también la diversificación de actividades durante todo el proceso educativo. Esto nos va a permitir y nos va a ayudar que en cada uno de los procesos que nosotros empecemos de la clase vayamos reforzando este aprendizaje y vayamos aplicando lo que la ley nos indica. A veces en grupos, a veces por separado, a veces entre pares, de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Pero lo importante es que como docentes comprendamos que cuando planificamos nuestra clase, dentro de nuestras actividades debemos plantear algunas de estas estrategias para ir acompañando a los chicos. Mientras vamos retroalimentando, también vamos reforzando. El diversificar actividades nos permite, de alguna manera, reforzar estos contenidos, ayudar a los estudiantes a que comprendan y a que vayan superando sus dificultades. Si aún después de haber hecho toda esta diversificación tenemos estudiantes con dificultades, ahí toca la parte que deberíamos trabajar de manera individualizada. Por la experiencia que tenemos acá en Galápagos, yo tengo que indicar que muchas de las veces en nuestros casos de estudiantes al terminar el primer trimestre, al terminar el primer parcial, no son estudiantes que se quedan aislados para luego hacer un trabajo como que se ve extra, adicional a lo que el profesor lo viene haciendo todo el tiempo. Al contrario, ha sido un acompañamiento que se lo hace desde el inicio hasta el final del parcial.
y muy pocas veces se tiene que retomar algo con algún estudiante por esta situación. Al trabajar nosotros en base a proyectos y al trabajar con los EVAs, podemos decir que se han diversificado actividades, que se han apuntado a cada una de las necesidades de los estudiantes, pero sobre todo se ha tomado en consideración los intereses que ellos tienen. Eso es lo que le da el valor al aprendizaje, eso es lo que le hace ser significativo, porque el estudiante está aprendiendo lo que necesita aprender y lo que él entiende que quiere aprender. Estamos reforzando los conocimientos a la vez, estamos trabajando nuestras destrezas, pero lo estamos haciendo de una manera comprometida, en donde no solamente los estudiantes son parte de este proceso, sino también los padres de familia. Creo que como docentes de Galápagos, esta vez hemos sido privilegiados al tener una capacitación bastante extensa. Y creo que también estamos devolviendo en parte el trabajo que con nosotros han tenido al servicio de nuestros estudiantes. Pero creo que mi mensaje para los docentes, para todos los docentes, es siempre la predisposición, el compromiso y la actitud. No somos profesores de libros, no somos profesores de pizarras, somos profesores de hacer las cosas. Nos enseñaron a nosotros de esa manera. Tal vez necesitamos cambiar nuestra metodología, pero esta es la mejor oportunidad para darnos cuenta que el cambio no es solamente para hacer cosas después de un proceso, sino que el cambio es para hacerlo desde el inicio. El refuerzo pedagógico tiene que ser un proceso compartido, tiene que ser un proceso no de final, sino un proceso durante toda la formación y todo el proceso formativo de la educación. Muchas gracias, Mayra, por sus palabras. En este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas. Vamos a agradecerle a nuestro público que ha ingresado las preguntas en el chat de la transmisión en vivo. Y las primeras preguntas son para nuestra experta Miriam Chacón. Miriam, esto nos pregunta la comunidad educativa. ¿Cuáles son los principales desafíos encontrados en la implementación del programa Educación para la Sostenibilidad en Galápagos y cómo se han superado? Bueno, muchas gracias, una pregunta muy interesante. Siempre hay retos que cumplir en un proyecto, Siempre hay temas que cuesta arriba, se tienen que trabajar. Principalmente creo yo que lo que más siempre fue de dificultad fue conseguir facilitadores que estén a la altura del reto que tenemos planteado. Porque recuerden que el tema de Galápagos es un tema muy particular. Estamos trabajando educación para la sostenibilidad, estamos trabajándolo en una isla, estamos trabajándolo en un patrimonio natural, estamos trabajándolo en un parque nacional. Hay muchas restricciones. Pero también tenemos fortalezas, como también tenemos muchos científicos y mucha gente que aporta y que está interesada en sacar adelante este proyecto. Entonces, encontrar facilitadores que reúnan estas características, no solamente pedagógicas, sino también técnicas en lo que tiene que ver con la educación para la sostenibilidad y estas restricciones a las que tienen que atenerse, creo que fue lo más importante. Pero lo que sí logramos es reunir esfuerzos y que los docentes empiecen a interesarse en lo que estábamos haciendo. Porque al principio hubo como se quedaron estupefactos, digámoslo así. No sabían por dónde iba el proyecto, cuáles eran las expectativas y hacia dónde íbamos. Entonces hubo que hacer mucha explicación, generar muchos compromisos, trabajar con mucho esfuerzo. Mayra fue creo que de las primeras convencidas, gracias a Dios, del proceso y de las que más nos apoyó, pero puede también ir sumando voluntades en ciertos momentos. Y también ciertas autoridades locales a veces no comprendían hacia dónde iban los procesos, pero poco a poco se fueron sumando y comprendiendo a profundidad. Muchas gracias, Miriam, por tu respuesta.